Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos nuevamente a Diálogo en Red, este programa que se transmite todos los lunes de 11 a 12 de la mañana por Radio Universidad de Nariño. Ya desde hace bastante tiempo en compañía de Ronald Urbina, que siempre está aquí en nuestra cabina. Ronald, bienvenido. Miguel, audiencia, buenos días. Sí, Qué señor. alegría volver otra vez a encontrarnos todos los lunes a tocar temas de interés, de importancia para la región y de coyuntura, ¿no? Que creo que es importante hoy, un tema trascendental que le hemos venido dando tema tras tema y que hoy creo que va a ser de gran impacto para las zonas rurales de nuestro departamento. Sí, señor, en el marco de los diálogos, justamente del aniversario, la conmemoración de la firma del acuerdo de los diálogos de La Habana, es un tema especial que vamos a tocar. No les vamos a decir todavía, ya vamos en minutos a abordarlo. En los controles está Santiago Ojeda, Ronald Urbina y quienes habla Alex Miguel López Guerrero. Les damos la bienvenida a Diálogo en Red. Muchísimas gracias. Diálogo en Red. Convocados por la profunda convicción. Ojalá cada vez se entienda más el que los pueblos donde hay minas a cielo abierto son pueblos con la información que conecta territorio, análisis y contexto. Conceptos que han ido posicionando en la materialización del reconocimiento. A reivindicar todo el tema de las luchas de las mujeres. El análisis crítico, las voces diversas y el debate informado. Un espacio para entender los fenómenos políticos, sociales, económicos y culturales de Nariño y del país. Diálogo en Red. Escúchanos todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Nariño. Conéctate al diálogo. Como veníamos conversando con Miguel, este es un tema importante que hoy vamos a tratar en Diálogo en Red y está relacionado en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz. En el Diálogo en Red hemos venido trabajando ya varios temas. Miguel, ¿te acuerdas? Señor. El tema de reincorporación, el tema de de la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y el último sobre jurisdicción agraria. Sí, señor. Y el día de hoy, Miguel, queremos hablar a nuestros oyentes sobre el tema de los cultivos de uso ilícito, el punto 4 de La Habana. Sí, señor. Pues justamente en el marco, decíamos al principio del programa de radio, de la conmemoración de los 9 años del acuerdo de paz entre FARC y gobierno colombiano. Uno de los compromisos pues más ambiciosos, Ronald, queridos oyentes, justamente fue ese, el tratamiento de las drogas ilícitas, un pacto que no solo buscaba este pacto, o sea, el silencio de los fusiles, digamos, sino transformar las raíces del conflicto, tierra, la presencia del Estado, la participación de las comunidades y sobre todo pues en este tema tan importante, digamos, histórico, estructural, que ha servido también, Ronald, como de pretexto para que se implemente otra serie de intervenciones en nuestro territorio, ¿no? El problema del narcotráfico que ha sido... Sí, evidentemente el conflicto en Colombia y particularmente en Nariño ha estado muy ligado a ese abandono en los sectores rurales, ¿no? Esa ausencia de políticas públicas claras para los sectores rurales y diferenciadas. El caso particular, por ejemplo, en el departamento de Nariño, la zona de la cordillera y la zona de la costa, donde se concentra el mayor nivel de cultivos de uso ilícito, pues ha sido atendida de manera homogénea, sin entender sus particulares tanto territoriales, pues al ser territorios colectivos, al ser territorios que están bajo una forma jurídica de ley segunda y que en alguna medida han constituido unas relaciones sociales, económicas, inclusive culturales distintas a las otras formas campesinas que hemos estudiado o que conocemos, por ejemplo, acá en la sierra. Sí, señor. Justamente uno de los proyectos importantísimos, bandera en la sustitución de cultivos de uso ilícitos en el marco de los diálogos de La Habana, pues fue el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PENIS, que abrió una esperanza, Ronald, muy enorme de sacar a los campesinos, comunidades enteras, pues de la economía de la coca, ofrecerles alternativas legales, dignas, sostenibles, pero pues cambiar digamos, esa economía de enclave tan estructurada, tan enraizada a nivel cultural, política y económica de los territorios, difícil, ¿no? Sí, ese es como el primer punto o el primer ítem que tiene el punto 4 del acuerdo firmado en La Habana, ¿no? Es la sustitución voluntaria rural mediante el PENIS que se viene haciendo, pero también al ser tan integral, pues planteaba los temas de prevención y tratamiento del consumo como un asunto de salud pública, que creo que en eso hay una deuda histórica, ¿no? Se cree que
hay una estigmatización muy fuerte frente al consumidor, pero no se lo trata como una enfermedad. También tenemos el tema de las acciones contundentes contra las redes criminales, que es una política, digamos, de interdicción que ha sido la bandera, pues antes de la firma del acuerdo de paz, como el pilar fundamental para atender ese problema, pero también las garantías de seguridad y presencia estatal y esa participación comunitaria y enfoque diferencial. Y por eso hoy tenemos a dos expertos, ¿no? Un experto desde la cotidianidad y un experto desde la academia y del que ha caminado también los territorios, ¿no? Sí, señor. Vamos a ver si en esta ocasión nos atropella la tecnología. Tenemos justamente en nuestra línea telefónica a la doctora Estefanía Ciro Rodríguez. Ella es economista, tiene una maestría en historia, es doctora en sociología, una conocedora del tema que vamos a abordar el día de hoy, pues fue coordinadora justamente del área de narcotráfico, economía de drogas ilegalizadas y conflicto armado en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. Ha escrito varios artículos y libros y también pues es la directora del Centro de Pensamiento desde la Amazonía colombiana a la orilla del río. Doctora Estefanía, ¿nos escucha usted? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Aquí muy bien. los escucho. Bienvenida. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Estefanía. Ya la habíamos presentado, sino que usted creo que no nos escuchaba. También nos acompaña vía telefónica el señor Richard Ortega. Él es un líder campesino, integrante de la COCAM, de la subregión de la Cordillera. Esta importante organización, justamente, Ronald, que nace en un ejercicio de reivindicación de las dinámicas cocaleras de los campesinos y comunidades étnicas, ¿no? Sí, un proceso campesino que tiene ya presencia importante dentro de los procesos sociales y populares aquí en el departamento de Nariño, y como lo decía, pues un caminante de la cordillera, conocedor de las dinámicas y de los procesos, el señor Richard Ortega, ¿no? Sí, señor. Démosle entonces comienzo nuestras preguntas. Digamos, sí. Hay muchas cosas que se puede hablar, pero vamos a poder tratar un poco de especificar en el tema, sí, Ronald. Es importante un poco que contextualicemos, ¿no? Y preguntarle a la doctora Estefanía Ciro, que creo que es una de las personas que más conoce el tema de cultivos de uso ilícito en Colombia, preguntarle cómo ha observado ella desde ese ejercicio investigativo y de conocer los territorios, la implementación del punto 4 y particularmente del PENIS en los territorios. Sí, bueno, yo les quiero venir a dar dos miradas. La mirada territorial, he ido bastante a Nariño, particularmente al Andén Pacífico, estuve en algún momento en Cordillera, por Linares, en el Caquetá, en todo el área de la Amazonía, pero también los datos duros en términos de implementación. Y por supuesto el escenario es muy crítico. El escenario es un escenario que viene... Que hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, desde el diseño de los acuerdos. Los acuerdos planteaban unas cosas muy poderosas, que era el tema de la transformación territorial, el reconocer de que los campesinos cocaleros eran unos campesinos que tenían unas fuertes restricciones en acceso a mercado, en acceso a condiciones de vida dignas, entonces de cómo equilibrar estos territorios cocaleros en términos de desarrollo, en reconocimiento del tratamiento penal diferencial. Entonces tenían unos avances muy poderosos que terminaron en la implementación, cuando se hacen los decretos, perdidos. Ustedes saben que el tratamiento penal diferencial no se avanzó. Ustedes saben también que todo lo de la transformación territorial quedó convertido en unos acuerdos de recibir dinero en forma individual, y las transformaciones que la gente esperaba en sus regiones pues no se están viendo con la fuerza que debieron ver. Entonces, desde el diseño habían problemas en la implementación, y yo les quiero dar pues los datos, porque además la inversión del Estado no ha sido menor. Yo creo que el Estado colombiano tiene que dar cuenta de toda esta plata que se ha metido, pero que no se ve. Y los campesinos deben saber que desde el 2017 se han invertido 8 billones de pesos en el punto 4. 8 billones de pesos, ¿no? De los cuales se han ido principalmente al pilar 1. No me quiero extender en esto, les quiero dar la palabra, pero principalmente a sustitución, que terminó subsumido, toda la transformación que era tan dinámica terminó subsumido a un pago en sustitución, se han gastado 7 billones de pesos. De esos 7 billones, los más bajos niveles de inversión han estado en
2019-2020, en el periodo de Duque, y 2022, 2023 y 2024. Son los años donde menos se ha invertido en este eje. Pero dejo ahí para poder seguir discutiendo. Sí, frente a ese panorama es importante también darle la voz a las personas del territorio y preguntarle a don Richard, líder de la COCAM acá en el suroccidente, cómo han visto ellos la implementación de ese punto y cuáles han sido como los cuellos de botella que ellos han venido identificando. Pues son 7 billones de pesos en 9 años y bueno, observamos que en Nariño es uno de los mayores productores de hoja de coca y por eso los campesinos siguen reivindicando también esa sustitución, ¿no? Entonces, don Richard, ¿qué nos puede contar? Muy buenos días, un placer saludarles. Me siento halagado por poder participar en estos espacios donde se puede dar a conocer la perspectiva desde el campo, directamente de donde están estos territorios afectados con este tema de los cultivos mal llamados de uso ilícito. En el tema de lo que nos expone la doctora, es preocupante ver una cifra tan alta y el resultado tan bajo. En cuestión, por ejemplo, nosotros en la cordillera de Nariño, puedo decir que es prácticamente nulo el tema de encaminarnos hacia el tema de una transformación o hacia el tema de oportunidades, o que se haya visto reflejado este recurso tan importante de inversión hacia el tema de la transformación. Como lo decía la doctora, en algunos puntos, en algunos territorios, si tú le preguntas a un cultivador o calero cómo ha sentido el tema de la implementación del punto 4, pues te va a decir que ha sido nulo. Antes, al contrario, ha causado como un efecto de ver que se orillaron a estos campesinos y no se logró dar ese tema de transformación, pues se ha visto un pequeño o un leve incremento en el tema de los cultivos en cada uno de los territorios. Y eso es muy preocupante porque pues tenían una apuesta bastante grande y no era simplemente el acuerdo con un grupo armado, sino que estábamos apostando a la transformación estructural de cómo se maneja el tema de lo del campo en Colombia, que era el tema de cerrar las brechas entre la zona rural y la parte urbana. Si quieren una versión, una perspectiva desde el campesinado, pues la verdad no se logró avanzar mucho. En el gobierno anterior, pues prácticamente se dedicó a hacer lotrizas. El tema de la inversión fue muy bajo, y las pocas cosas que se lograron implementar, lastimosamente, no fueron en un 100% concertadas con el tema de los cultivadores. Es por eso, yo creo que uno de los más grandes fracasos, y eso lo podemos ver acá en Nariño, en la costa pacífica, y es muy preocupante porque nosotros también tenemos contacto con algunos cultivadores de acá en la parte de Nariño, donde llegan y se hacen acuerdos, pero se quedan como transformándose o llegando a acuerdos dos partes. En este tema sería gobierno y parte de un grupo armado ilegal, ¿sí? Pero en su mayoría no se tiene en cuenta, ¿sí? al verdadero representante de los cultivadores, y eso está generando una cierta parte algunos conflictos internos entre las mismas comunidades. Se ha tenido una visión por parte de los cultivadores que más que apostarle a una transformación o a la implementación del punto 4, lo que han querido es dividir estas acciones humanitarias o comunitarias que se llevan en cada uno de los territorios. Ejemplo, poder hacer pagos individuales sin importar el contexto como tal del territorio. En su gran mayoría, en estos territorios donde se cultivan estas zonas, son personas que se han desplazado de la ciudad hacia algunas zonas del campo. Eso quiere decir que no son netas de esa propia tierra. Entonces, estas personas te pueden recibir algún recurso, pero no le están apostando a la transformación como tal del campo. Reciben el recurso y así mismo se desplazan o retornan otra vez a la zona urbana. Entonces, la verdad, para nosotros ha sido un desacierto hasta el momento. Tenemos mucha expectativa en este gobierno. Sé que se han hecho unos esfuerzos importantes en este gobierno, pero nos falta mucho. Nos falta muchísimo. Sí, señor. Usted abordaba, doctora Stephanie, solamente, digamos, una de tantas etapas en cuanto a la sustitución de cultivos de uso ilícito, el diseño, pero en términos un poco más profundos, digamos, ¿cuáles han sido los obstáculos más allá también del diseño, ya en la materialización, que se ha presentado y que no han permitido, digamos, transitar hacia otro tipo de economías en el marco de lo que se acordó en los diálogos de La Habana?
Sí, esa es muy buena pregunta, porque es algo que dijimos desde un principio y es algo que le tiene que quedar de nuevo claro a la gente. Miren, la sustitución es un fracaso. Siempre le prometen al campesino la sustitución y siempre se la han prometido hace 40 años, ¿no? La sustitución, el desarrollo alternativo, que ahora sí les vamos a desarrollar sus territorios y toda esta promesa de que usted puede cambiar. Cuando estaba Santos o Duque, decían una mata por otra, ¿no? Una mata de plátano por una mata de coca por una mata de plátano, una mata de, ¿no? O esa otra falacia que ahora suena muy fuerte, pero que también es falaz, que es la idea de que usted puede cambiar la economía cocalera por otra economía. Ya. Primero porque usted tiene que crear otra economía que compita con la cocalera. Y en estos territorios, en muchos territorios de Colombia, pues esa sigue siendo la primera economía y la economía que mueve los territorios. Y uno no puede negar eso. Aunque a los gringos les parezca que la cocaína no puede ser, aunque a los europeos les parezca, pues es un mercado y es un mercado que da mucho dinero y que sostiene a los territorios. De forma asimétrica, además, porque la mayoría del dinero se termina afuera, pero a los campesinos es lo poco que les queda. Por ejemplo, en la cordillera, cuando yo estuve allá, hicimos en plena crisis cocalera los cálculos de cuánto terminaba ganando un campesino en las 3 cosechas, las cosechas que sacaban cada 3 meses y lo que sea, y apenas sacaban 600.000 pesos. Y aún así era una economía que dinamizaba las otras economías, que tienen que ver con la panela, que tienen que ver con el fique, que tienen que ver con la ganadería, ¿no? Porque las economías no están separadas. Entonces, claro, cuando llega alguien de Bogotá, un doctor, ay, sí es cierto, y les dice, no, es que hay que cambiar una economía por otra, es un absurdo. Es un absurdo. Ahora, si el Estado colombiano, que no tiene la capacidad, tiene capacidad de cambiar 90.000 hectáreas de coca que tiene el Pacífico, desde el Chocó hasta Nariño, ¿no? Chocó, Valle, Cauca, Nariño en el 2022 tenía 90.000 hectáreas. Ahorita está un poquito más alta. Pero si piensa que eso se va a acabar y que eso lo va a reemplazar con otras economías, solamente invirtiendo, y yo les estoy dando aquí el presupuesto, por ejemplo, de los municipios de la cordillera, en los Andes, Policarpa, en Leiva, que están en los PEDES. Okay. Y sí, solo que ese no está aquí en la lista, que me parece raro. Pero ¿saben cuánto invirtieron solamente en esos municipios? 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos no es nada frente a la economía que tienen que supuestamente reemplazar. ¿Y qué estaban intentando hacer? Poner placas huellas, que es lo mínimo que debe hacer cualquier estado, ¿no? Hacer tratamientos de agua y resolver las redes eléctricas. Es decir, imagínense el estado de la inversión en estos territorios, sobre los cuales le dicen a la gente que deben sustituir la coca. Entonces, doctora, esto es inaudito. Claro que sí, pero entonces, digamos, la pregunta es, ¿por qué sucede esto? O sea, en que uno podría entender lo que en gobiernos pasados que estuvieron en contra y querían hacer trizas el acuerdo, pues hasta comprensible, pero que eso se extienda a gobiernos actuales, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué pasa este tipo de incongruencias, digamos? No, tu pregunta es fantástica y te doy los datos. Mira, en el 2021 se fue Duque con una inversión ese año de 1.4 billones. Y de ahí en adelante, el gobierno invirtió 400 mil millones cada año. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que preguntarle al gobierno nacional. Primero, yo creo que hay un tema de funcionarios públicos muy inexpertos y muy centralizados. Es decir, la persona que llega a la dirección de drogas, la persona que llega a la dirección de sustitución, no conoce el país, ¿no? ¿Cuántas veces ha ido a Nariño la directora de sustitución, por ejemplo? Y que me lo diga Ricardo, ¿cuántas veces los ha visitado? ¿Cuántas veces ha ido? Segundo, sobre eso no hay plan. Usted no puede creer que una carretera le va a sustituir la economía cuando usted lo que tiene que hacer son distritos agroalimenticios.
distritos de producción, distritos de transformación y valor agregado. ¿Cuántos agroindustria ha creado el gobierno nacional? Ninguna. Entonces también hay una falta de articulación entre el Ministerio de Agricultura, Ambiente y Dirección de Sustitución. Increíble. Yo no sé cómo explicarte que en este momento, después de 3 años y a puertas de irse Petro, no hayan hecho una agroindustria en Nariño, por ejemplo, que no haya sido capaz de hacer una empresa procesadora, hasta pública si quieren, y no han sido capaces. Y la promesa es no, que el cacao es que a que vendan el cacao para vendérselo al éxito y el éxito lo comercialice. Pues van a seguir siendo la última eslabón de la cadena. Entonces, tu pregunta es muy importante y se ve en la lista de la falta de claridad de los funcionarios, un centralismo enorme del gobierno nacional, la izquierda también es muy centralista. Yo creo que Gustavo Petro tampoco tenía muy claro el tema, ni le dio la importancia que debería haberle dado, haber subido el perfil de este escenario. Y hay una cosa que yo no me explico, no más para terminar. Sí, señora. Hay apropiaciones anuales de 1.4 billones, es decir, digan, la Dirección de Sustitución pide un dinero, pido 1.4 y eso fue el año pasado y está en el informe de la Contraloría, pero solo ejecuta 400.000 millones y de esos dice el informe de la Contraloría que quien ejecuta es el ICBF, es decir, finalmente la Dirección de Sustitución solo ejecuta 100.000 millones. Eso lo dice el informe de la Contraloría. Yo, como tú, no sé qué pasa. No hacen su trabajo, pues. No, es un panorama un poco triste y bueno, y es importante también escuchar la voz de los campesinos, ¿no? Y preguntarle a don Richard acá cómo él ha visto esos cambios, ¿no? O sea, seguramente cuando se firmó el acuerdo de paz llegaron toda esta bandada de proyectos e iniciativas, pero ¿cómo ha cambiado el territorio, don Richard, desde la implementación o desde la firma del acuerdo de paz en materia de cultivos de uso ilícito? Sabemos que se concentra ahora los cultivos de uso ilícito también con otra economía ilegalizada, que es el tema de la minería ilegal, ¿no? Entonces, si nos quisiera hacer un contexto y un panorama, don Richard. Ok, lo que acaba de decir la doctora pues resume en su gran mayoría lo que viene sucediendo. ¿Sí? Personas que se colocan en unos cargos donde no tienen ni 5 ideas lo que realmente se necesitan los territorios. Por eso es que los campesinos siempre han hecho el llamado a sentarse con estas organizaciones sociales, a sentarse con la representación de los cultivadores y hablar en realidad cómo se puede dar ese paso hasta allá. Lo que decía la doctora es muy cierto. O sea, viene alguien acá y te dice, no, lo que pasa es que nosotros tenemos que pavimentarte este cierto tramo de vía y con eso pues logramos transformar absolutamente todo, cuando simplemente están cumpliendo es con su obligación. O sea, no puedes llegar a un territorio, a un campo y simplemente decirle ahorita, bueno, vamos a invertir tanta cantidad de recursos para que puedas tener agua potable. Cuando ese es un deber de allá, eso no tiene que ver en absoluto nada con el tema de las transformaciones de las economías. Es decir, para lograr apostarle a eso, pues no se han hecho las apuestas correctas. Simplemente se está tratando de sacar a estos campesinos hacia lo urbano, donde simplemente te ofrecen un recurso que sabes que con ese recurso pues no vas a lograr el tema de lograr suplir lo que te hace falta en realidad, ¿sí? Por ejemplo, acá hay personas que tienen que, para enviar a sus hijos a estudiar o para sostener a una persona en la universidad, le sale una carrera 3-4 millones de pesos el semestre. Y obviamente si sales a la ciudad no vas a poder coparlo porque el tema de desempleo es bastante grande. Entonces nos toca seguir ejerciendo el tema de la actividad. Ahora aparece otro gran flagelo grande en el país, ¿sí? Que es el tema de la minería ilegal, que por lo general también siempre va ligado con el tema de cultivos, ¿sí? Y está creciendo de una manera pues indiscriminada. Eso está causando un problema que a grande plazo después creo que va a terminar superando incluso lo del tema de cultivos. Pero seguimos en esa misma perspectiva, que es conseguir un fondo mínimo para entregarle a cada campesino cocalero y con eso estamos cumpliendo. Con eso ya tenemos derecho a erradicar las matas y simplemente cumplimos y acabamos con el problema. Cuando siempre lo hemos dicho, la raíz del problema no es la mata, no es la plántula, es la economía que logra, ¿sí? Creo que se cayó. Se cayó la llamada. ¿Nos escucha don Richard? Doctora Stephanie, ¿nos escucha? Sí, ok. Ok. Continúe, por favor.
concluya. Ok, entonces se trata es de eso, o sea, de mermar esas brechas entre el campo y lo rural. Okay. Pero entonces, o sea, lo único que nosotros vemos que se vislumbra es que no hay un horizonte correcto. Y es en el tema de tratar de buscar esa cadena comercial completa, abrir otros espacios, industrializar el campo. No vamos a lograr con el tema de colocarle agua potable y a lograr adecuar 2-3 vías que en el 100%, al menos acá en la cordillera, casi en un 100%, han sido hechas con producto de los recursos que sacan de los mismos cultivos. Entonces, venir a ofrecer, por ejemplo, tú un acueducto, sí, de los más básicos, cuando esta gente ya lo hizo. Los mismos cultivadores hicieron su infraestructura vial y demás. Entonces, las propuestas nunca van a ser como bien recibidas en ese entonces. Estamos esa la expectativa de esa transformación, de esas oportunidades a gran escala, que digamos, no sé, vamos a agroindustrializar Nariño, sí, donde se podamos hacer productos, no sé, harinas, vamos a sacar carnes, bueno, vamos a sacar lo que sea, pero tienen ya una cadena comercial garantizada que la gente sí le pueda apostar, algo que se vea realmente, y no estar dilatando los recursos del Estado simplemente haciendo gastos individuales que sabemos que no van a tener ningún efecto positivo en los territorios. Doctora Stephanie, frente a su intervención sobre esto, usted decía, la palabra que utilizaba era la falacia, digamos, de sustituir una economía por otra, digamos, ¿sí? Con la sustitución de cultivos por otros productos, pues tenemos entendido que en las mesas de negociación actual, justamente con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y con Comuneros del Sur, todavía está, digamos, esa propuesta de sustituir los cultivos con cacao, con café, incluso con el bijao, con el ají, con la ciruela. O sea, no sé si usted conoce ese tipo de propuestas. ¿También serían una falacia? ¿Están en el mismo nivel? Sí, yo creo que pensar que pensar que la agenda de paz tiene que subsumirse a la agenda de los Estados Unidos y acabar las hectáreas es un error. ¿Por qué? Porque Colombia lleva 40 años intentando de todas las formas, con químicos, con aspersión, con guerra, con sustitución, de todas las formas. Se supone acabar con los cultivos y no lo ha logrado. ¿Pero por qué? Pues porque es una agenda impuesta por los Estados Unidos que ellos dicen, no, pues es que tiene que acabar la coca por la falacia de decir es que sin coca hay paz. Y no es cierto. Si ustedes ven los datos, por ejemplo, miren la falacia, en estos últimos 2 años, que es cuando, los últimos 3 años desde Duque, cuando más ha aumentado los cultivos de coca en Nariño, la relación con la violencia no es muy clara. Hubo unos picos muy altos de violencia, pero hace 2 años ha habido unas disminuciones, por ejemplo, de las dinámicas de violencia. Es decir, no siempre está atado el mercado con la violencia. Es decir, entre más coca, más violencia, no es cierto. A veces hay mucha coca y hay mucha paz, ¿no? El problema es cómo se regula esos mercados. Entonces, claro, cuando usted cree que haciendo la paz, la agenda es acabar los cultivos, pues pierde el año. ¿Por qué? Porque usted termina obligando a la gente a transitar una economía cuando usted no genera las condiciones. Entonces, el cambio de agenda debe ser, vamos a hacer la transformación territorial. Y ahí veremos, pues, si en algún momento se acaban los cultivos o no. Pero, ¿qué pasa? Usted, por ejemplo, está dando datos de la gente. ¿Para qué? ¿A dónde se van esos datos? Si eso es ilegal, ¿qué va a pasar con los datos? Entonces, lo que usted tiene que hacer es transformar el territorio, invierta en el territorio y ya la cosa o se queda o va a pasar. Pero lo importante es que haya desarrollo y paz, no acabar la coca. Donde se han querido acabar la coca es donde más violencia precisamente es que ha ocurrido en el país. Cuando han querido acabar la coca, cuando han querido hacer más política, cuando han querido forzar a la gente a una economía sin alternativas, es cuando más problemático se vuelve el tema.
Bueno, es un tema complejo. Un tema complejo y de muchas aristas, ¿no? O sea, sí. La política pública no puede ser solamente interdicción ni solamente transformación, es más integral. Y aquí quedan los retos importantes para pensar una nueva política pública que va más allá de lo que la política internacional en materia de drogas, como lo está haciendo Trump, pues quiere hacer, ¿no? No es acabar la coca, no es acabar la mata, sino transformar el territorio. Diálogo en red. Convocados por la profunda convicción. Ojalá cada vez se entienda más el que los pueblos donde hay minas a cielo abierto son pueblos pobres. La información que conecta territorio, análisis y contexto. Conceptos que han ido posicionando por en la materialización del reconocimiento. A reivindicar todo el tema de las luchas de las mujeres. El análisis crítico, las voces diversas y el debate informado. Un espacio para entender los fenómenos políticos, sociales, económicos y culturales de Nariño y del país. Diálogo en red. Escúchanos todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Nariño. Conéctate al diálogo. Volvemos nuevamente a Diálogo en Red, hablando sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco de los 9 años del Acuerdo de La Habana, Ronald. Sí, ahí importante con ese contexto, cuando dice la doctora Ciro, preguntarle a los que viven en el territorio, a los que viven en las zonas alejadas, donde se concentran los cultivos de uso ilícito y donde la política pública no llega, preguntarle a don Richard cuáles serían esas estrategias que se vienen pensando los campesinos, ¿no? El movimiento popular de la cordillera ha venido haciendo propuestas, haciendo movilización, pero sería bueno que don Richard nos ilustre un poco cuál sería como la estrategia que se vienen pensando el movimiento popular y campesino. Sí, esa es la gran pregunta en la que nos encontramos todos siempre en los espacios, ¿no? Por ejemplo, nosotros a la directora hemos hecho invitaciones infinitas a sacar el tema de la cordillera, pero entonces las respuestas siempre han sido en un favor negativo, el tema de recursos y en el tema de que el gobierno ahorita en este momento no cuenta con una ruta clara para ofrecerte algo. Entonces nosotros volteamos la bolita y la colocamos en el sector de acá, del campesino cultivador. ¿A qué le podría apostar? Simplemente es eso, o sea, crear esas estrategias que nos puedan brindar las oportunidades para ejercer una cadena comercial completa. De lo contrario, nunca vamos a lograr eso. O sea, si no hay garantías para lo que tú puedas cultivar, que sea eventualmente que se vayan dando los cambios en cada uno de los territorios. Ejemplo, una persona que ha sido colocado como máximo cultivador o que se puede colocar como cultivador son de 3 hectáreas más o menos, 3 hectáreas de cultivo. Pero entonces la primera condición que se nos ha colocado es el tema de cero inversión si hay una sola mata en esas 3 hectáreas. Entonces eso ha sido un tropiezo para que la gente le pueda apostar a algo y cíclicamente, ¿sí? Sin descuidar pues sus obligaciones financieras que tiene cada uno de sus campesinos. ¿Qué hemos hecho nosotros como propuesta? Apostarle algo que concertado entre gobierno y comunidades, pues se pueda crear una ruta donde se pueda consolidar una cadena comercial, no solo pensándose en lo nacional, sino también en lo internacional, de donde se reciben infinidad de recursos para contrarrestar el tema de cultivos, pero no se implementa en buscar una salida, como es el tema de una cadena comercial, que yo creo que se puede lograr. Lastimosamente, pues hay unos intereses en estas economías que funcionan, que eso no lo podemos desconocer nosotros aquí en el país, y hay ciertos sectores que no le quieren apostar a eso. Entonces, la propuesta como tal es eso, o sea, hacerlo gradualmente. No podemos llegar y decir vamos a acabar del todo y de ahí en adelante improvisar. Por eso es el fracaso del PENIS. Te colocan un recurso, te colocan unas opciones ahí, pero no tiene una cadena comercial definida, clara, no tiene un horizonte hacia dónde se le puede apostar. Entonces la propuesta de nosotros siempre ha sido es apostarle a una propuesta que tenga una cadena comercial garantizada. Obviamente sabemos que no vamos a encontrar una que nos vaya a dar pues el tema de la cuantía de lo que producen estos cultivos, pero sí que nos puedan brindar una estabilidad donde podamos suplir esas necesidades. Lo más importante es que se haga gradualmente.
Sí, y también a la doctora Estefanía Ciro, ella planteaba la transformación territorial como el pilar fundamental para la superación de los cultivos de uso ilícito. Ahí me surge una duda, ¿cómo hacer esa transformación territorial si la transformación territorial la están haciendo los actores armados, ¿no? Ellos hacen en alguna medida también las vías, llevan los profesores, suplen ese papel del Estado, ¿no? Ahí, ¿cuál sería como los puntos o los ejes centrales, doctora Estefanía? Claro, yo estoy con Richard. Lo que dice Richard es fundamental, porque yo creo que hay dos caminos y los dos caminos no se excluyen. El primer camino es lo que él plantea sobre la gradualidad, ¿no? Como un proceso gradual de transformación donde el objetivo no sea acabar la coca, sino al contrario, simplemente generar procesos productivos que generen otros caminos, pero sin la violencia de la política de drogas, que eso significa aspersiones que pueden activarse el otro año si llega otro gobierno, erradicaciones, uso de glifosato que se está haciendo ahorita en este gobierno, persecución, incautación y todo lo que eso significa. El otro camino es seguir insistiendo en el tema de la regulación legal de los mercados. Y el primero y el más fácil era el del cannabis, ¿no? Entonces, ahí eso es un camino que no se puede dejar perder. Sobre la pregunta específica de, mira lo importante, que el tema no son las economías, sino el tema es el Estado colombiano. Cuando las comunidades y el actor armado logran esas legitimidades y logran ese poder de, imagínate, construir infraestructura, ahí el problema no es la economía ni es la coca, ahí es que el Estado está siendo de una forma pasado por alto porque el Estado no cumple su rol en el proceso de transformación territorial y la gente pues tiene que sacar plata y pues ahí los actores armados aprovechan, pero eso es algo nuevo que se está viéndose en todo el país y como a partir de estos recursos se están haciendo transformaciones territoriales, ¿no? Y el problema ahí y la reflexión que debe hacer el Estado es, bueno, entonces ¿para qué sirve el Estado? Yo les digo, por ejemplo, en los PEDEX, una de las mayores inversiones en Policarpa, para que Richard tengas en cuenta, ha sido, por ejemplo, en generación de alternativas productivas para población rural, en términos de transformación. Y fueron 15.000 millones de pesos pagados al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, Infivalle. ¿Dónde se vieron esos 15.000 millones de pesos? Ahora hagan de cuenta, si esos 15.000 millones de pesos los está manejando la gente, se están viendo en el territorio, aunque esté el actor armado o no esté el actor armado, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de números, de numeritos, de presupuestos de inversión que se está generando en el territorio. Entonces, esos 15.000 millones de pesos que dieron los PEDEX, ¿sí cambiaron las condiciones de la gente o los está cambiando otro actor con la gente? Y esa es la reflexión profunda sobre qué tipo de Estado estamos construyendo en el país. Un Estado debilitado, ¿por qué? Porque precisamente se ha dedicado a una agenda de política de drogas que es de los Estados Unidos, pero que no, ni de derecha ni izquierda, ha podido generar transformaciones reales en la gente. Y pues la gente toma al final lo que tiene a la mano, ¿no? Sí, señora. Aunque bueno, ahí también se me ocurre la siguiente pregunta. Para Richard, que lo vive en lo cotidiano, digamos, como integrante de la COCAM, como líder campesino, evidentemente después de los diálogos de La Habana 2016 viene toda una reconfiguración del conflicto armado en Nariño. Los territorios fueron copados, la falta de Estado en el ocupamiento de los territorios, nuevos grupos armados de otro tipo de naturaleza tal vez. Estos grupos armados actuales, Richard, ¿pueden ser también considerados un obstáculo para la sustitución de cultivos de uso ilícito o son también unos facilitadores? Un poco cómo se analiza, digamos, desde el territorio la presencia de los grupos y los cultivos de uso ilícito. Esa ha sido una pregunta que nos han hecho en muchos espacios que hemos tenido a nivel nacional y la respuesta siempre ha sido la misma, ¿no?
Eso gran parte del tema de la estigmatización. Dice, bueno, los cultivadores, el grupo armado los obliga a sembrar, el grupo armado los obliga a sostenerse en esa economía para poderse suplir. Digamos que en gran parte eso es falso, pero también tiene un componente de verdad. Para nadie es desconocido que los grupos armados ilegales se suplen de estos recursos. ¿Por qué? Porque es una economía fluctuante. Todo el tiempo está estable esa economía ahí. Y viven de esos impuestos en cada uno de los territorios. Pero en su gran mayoría, si tú le preguntas a un campesino cocalero acá en el territorio, independientemente de si sea Nariño, Cauca o Caquetá, tú no ves que cogieron a una persona del urbano y lo fueron a coger obligado y se lo llevaron a este territorio y lo obligaron a sembrar esta economía. Antes, al contrario, yo te puedo decir que acá en el territorio, en la cordillera, hemos tenido docentes, profesores de primaria, cocinando en las fincas donde se hacen estas cosechas. Hemos tenido arquitectos trabajando acá porque acá se encuentra el tema de un trabajo. Entonces, lo que los obligó a estas personas a ejercer el tema de esta economía no fue un grupo armado ilegal. Fue la misma situación que tenemos nosotros en el tema de oportunidades, tanto en lo urbano como en el campo. Que los grupos armados aprovechan el tema de estas economías para su punto de recursos, sí lo es. Pero en ningún momento se ha visto o se ha tenido esa perspectiva de que llegó un grupo armado ilegal y se obligó a ejercer esa economía. Es simplemente las situaciones de abandono que hay en el territorio. Sí, y es importante recalcar el tema de que el tema de las drogas ilícitas no es una sola cosa, ¿no? Sí. El tema de políticas públicas, el tema de presencia del Estado, el tema también de la misma dinámica de las autoridades locales, ¿no? O sea, la presencia del Estado en el territorio es de nombre. Es una falacia, podríamos decir, como decía la doctora Estefanía Ciro, ¿no? Frente al tema de que ese es integral. Hay una pregunta que quisiera hacer a los dos panelistas y es este tema relacionado con si es posible implementar el punto 4 en la actualidad. O sea, hay una desbandada de recursos, hay un aparato institucional y claro, eso va a seguir porque se cumplen en el 2032, se cumplen los años de implementación del acuerdo, si no estoy mal. Pero, ¿será posible implementar este punto 4 en el tiempo que le queda al acuerdo de paz? ¿O tendríamos que revisar hacia futuro, y más en este contexto político, una redefinición o una readecuación en los tiempos? Quisiera preguntarle a la doctora Estefanía Ciro. Pues esa es una muy buena pregunta, porque el gobierno ya lo cambió, además. El gobierno hizo esta idea de la renegociación de los proyectos productivos, y esa renegociación fue como crear un nuevo PENIS. Y sobre eso no están dando rendición de cuentas, ¿no? Entonces hagan de cuenta que nosotros teníamos el PENIS de Santos, después Duque se inventó las zonas futuro y sacó el dinero y se lo llevó a zonas futuro. Petro se inventó esta renegociación del Renacemos, pero que el Renacemos es un PENIS 2, no es lo mismo, pero le cambiaron el nombre para meter como nueva gente, pero no hay una rendición de cuentas clara. Entonces tenemos un PENIS que no funciona, que según la Contraloría y la información dicen que va al 50%, ¿no? Para que los campesinos sepan, dicen que va al 50% de cumplimiento. Entonces vean cómo están sus territorios. Se renegocia un PENIS con Renacemos que no hace rendición de cuentas sobre qué está pagándose y la alternativa sigue siendo el recicle, del recicle. Sin lo que dice Richard, que es muy importante, claridades sobre los actores territoriales, sobre las peticiones y la transformación territorial desde la voz de la gente. Entonces, uno no ve caminos claros sobre el qué hacer. Y uno tampoco ve un movimiento campesino cocalero claro, que es el otro problema.
sobre qué pedir y sobre cómo interactuar con el gobierno, que es la dificultad de, claro, pues es un gobierno de izquierda, es un gobierno pues que llega ahí después de muchas luchas y que llega a dar cuenta de una voz, de una movilización, pero de la gente para el gobierno pues hay mucha atención y mucha lealtad, pero del gobierno hacia la gente no es muy claro. Entonces, eso ha sido también una forma en que el movimiento social está desaparecido de una u otra forma, ¿no? Ha perdido mucha autonomía y mucha creatividad a la hora de exigir lo que el gobierno les debe dar. Entonces, el escenario sí es muy complejo en términos de alternativas. Sí, es ese tema de la fuerza del movimiento popular y social que va perdiendo los espacios, ¿no? En ese gobierno alternativo parece ser que todos los sectores populares y los movimientos sociales están como trabajando en el Estado, pero no ha podido dar respuesta efectiva a esas necesidades históricas. Don Richard, ¿cuánto tiempo cree que se puede demorar la implementación de este punto 4 en las condiciones en las que usted ve la cordillera occidental de nuestro departamento? Tristemente podrían pasar otros 1000 años y no vamos a ver las transformaciones necesarias para poder transitar al tema de una economía lícita. Ejemplo, el tema de los PET, o sea, son muy importantes, que fueron creados para lograr el tema de esas transformaciones. Pero, por ejemplo, ahorita nos encontramos en una situación en la que hablaba la compañera ahí del tema de los 15.000 millones y se ven reflejados acá en estos sectores. La verdad no. En su primera instancia, acá en el tema de la cordillera, pues se generalizó una inversión para el fortalecimiento de economías lícitas. Pero lastimosamente, los que tienen acceso, por ejemplo, para tener una licencia para exportar limón Tahití, es una sola persona. Y esa sola persona necesita quien produzca por esa persona, ¿sí? Y entonces hicieron esas inversiones de esa manera, favorecen a 3, 4, 5 empresarios y el campesino queda en las mismas. Ahora sí, en el tema de esa inversión de recursos, no ingresó un solo cultivador cocalero que tuviera la oportunidad de intentarlo para volverse en el tema de ejemplo para poder transitar hacia eso. Entonces, si se sigue en esa postura, con esa misma dirección como la vienen manejando, pues la verdad pasarían muchísimos años y seguiríamos en las mismas o se va incrementando un problema mucho más grande, como es el tema de que se elevaron la cantidad de hectáreas cultivadas. Yo creo que se debe hacer un giro, se tenía una expectativa bastante grande en este gobierno, es el campesinado sigue firme a ese sector de izquierda con el que se ve al menos una oportunidad de que se escuche y demás. Las organizaciones sociales han tenido un remanso, se puede decir, ¿sí? O sea, no han querido como pronunciarse totalmente para de pronto no causar afectaciones que de pronto nos devuelvan a esos mismos desgobiernos anteriores y no poderle apostar al tema de algo del cambio. Entonces yo creo que nos hace falta mucho, pero si no se hace un giro, la verdad, lo único que vamos es a desgastar tiempos y recursos. La verdad, hay que cambiar esa forma de pensar, hay que darse un giro asertivo en el tema de lo del campo, hay que enfocarse en el tema de los campesinos. Vamos llegando al final de nuestro programa de radio, un tema difícil, complejo, que nos afecta a todo el departamento, pues en las mesas de negociación actual también, nos hace un poco repensar, digamos, los escenarios de negociación también que se están realizando. Sí, ¿no? Porque, claro, venimos de un reciclaje de políticas, como dice la doctora Ciro, ¿no? De políticas, de acciones y de inversiones, o sea, no es un recurso mínimo, sino son grandes recursos que ha invertido el Estado colombiano en tratar de transformar los territorios, pero los territorios no están siendo transformados. Y no están siendo transformados por 3 cosas que creo que aquí pueden ir como un tema de conclusión. Primero, el tema de las políticas públicas agrarias no diferenciadas, el tema de una visión reducida del Estado y tercero, el tema de no comprender las dinámicas territoriales, ¿no? De no entenderlas. Sí. Y eso nos hace un llamado como sociedad también, porque nosotros como ciudadanos a veces estigmatizamos esas regiones, las declaramos, las señalamos y no estamos entendiendo la complejidad de esa persistencia. Ese cambio de mirada, digamos, es supremamente importante. Yo creo que eso también queda como claro, como una conclusión. El cambio de mirada por una mirada más integral en la solución de las drogas ilícitas en el territorio, que trascienda lo que decía la doctora Ciro, más allá de la simple sustitución de un producto por otro. Es que está enunciado, la integralidad está enunciada en el acuerdo, sí, claro, pero no está implementada. O sea, no se logra materializar, ¿no? Una falencia institucional de
de burocracia, de recursos diluidos, ¿no?, en el aire. La falacia también de la política pública. Así es, preocupante el tema. Muchísimas gracias. Llegamos al final de nuestro programa. Doctora Estefanía Ciro Rodríguez, economista, doctora en sociología, una gran conocedora justamente de este tema de la sustitución de drogas de cultivos de uso ilícito. Ella fue parte de la Comisión de la Verdad en el tema narcotráfico, economía de drogas ilegalizadas y conflicto armado. Pues muchísimas gracias, doctora, muy amable por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. A mí me da mucho gusto compartir este espacio con Richard, un placer escucharle, a todos los compañeros, compañeras en la cordillera, en el Andén Pacífico, un saludo muy fuerte. Tenemos que cambiar la manera en el país en que concebimos los territorios cocaleros. Sí. Los territorios cocaleros en el país son productores de riqueza, son productores de dignidad también, y uno no puede hacer perder esa dignidad y esa riqueza por fórmulas que nos quieren poner los gringos. Tenemos que pensar otras maneras de entender nuestros territorios cocaleros que son dignos y soberanos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Nos acompañó también Richard Ortega, líder campesino, integrante de la COCAM, de la subregión La Cordillera. Richard, muchísimas gracias por la participación, muy amable. Ok, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre será un placer alzar la voz de estos campesinos que han sido marginados y estigmatizados en todo el tiempo. Me gustaría cerrar con una frasecita. Ni el campesino ni los cultivos son el problema. Nosotros somos el resultado de todos los desgobiernos anteriores. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, don Richard. Muchas gracias, don Richard. En los controles nos acompañó Santiago Ojeda. Ronald, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. No, a ti por estar siempre invitándome a los espacios, y seguiremos produciendo y avanzando en estos temas de coyuntura del departamento y de la región. Sí, señor. Muchísimas gracias. En compañía de Ronald Urbina, quien les habla, Alex Miguel López Guerrero. Nos escuchamos el próximo lunes en Diálogo en Red. Muy amables. Diálogo en Red. Y convocados por la profunda convicción. Ojalá cada vez se entienda más en la que los pueblos donde hay minas a cielo abierto son pueblos pobres. La información que conecta territorio, análisis y contexto. Conceptos que han ido posicionando. En la materialización del reconocimiento. A reivindicar todo el tema de las luchas de las mujeres. El análisis crítico, las voces diversas y el debate informado. Un espacio para entender los fenómenos políticos, sociales, económicos y culturales de Nariño y del país. Diálogo en Red. Escúchanos todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Nariño. Conéctate al diálogo.